Presentamos Conozca al Diputado. Bienvenidos a Voces del Congreso, un espacio donde los diputados tienen la voz para dar a conocer sobre su quehacer acá en la Asamblea Legislativa. Les saluda Pablo Quirós y en esta oportunidad vamos a conversar con don Pedro Rojas, diputado de la provincia de Heredia, del sector de Sarapiquí, ¿verdad? También de Liberación Nacional y presidente de la Comisión de Agropecuarios y otras comisiones más en las cuales está ejerciendo su labor como diputado. Don Pedro, un gusto saludarlo y gracias por el espacio para poder dar a conocer su trabajo y además conocer criterios sobre temas importantes, sobre todo en el tema de agricultura, en el cual nos vamos a enfocar, ¿verdad? Agricultura y ganadería, que están en este momento en boga en la agenda nacional. Buenos días, será un gusto poder conversar y expresar los pensamientos y sobre todo los pensamientos del sector agropecuario. ¿Cómo analiza don Pedro Rojas, presidente de la Comisión de Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, la situación actual del sector? ¿Y qué ha variado en estos últimos 2 años, casi 3 años, donde ustedes han tenido que ejercer política pública al respecto? Sí, bueno, yo diría que el sector agropecuario no lo podemos valorar en los últimos 2 años. Hay que hacer un análisis un poco más extenso. A mí me parece que eso tiene mucho que ver con el modelo de desarrollo que el país decidió aplicar, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando que Costa Rica en los años 80 dependía del sector agropecuario en el sentido de que era el que tenía mayor empleabilidad, el que tenía un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto del país. Es decir, era un motor muy dinámico, ¿verdad? A partir de los 80s, prácticamente todos los gobiernos han venido soslayando, si se cabe el término, la parte de políticas públicas agropecuarias que vengan a fortalecer el sector, y se ha venido fortaleciendo otra línea de acción en el gobierno, que estamos hablando de apertura de fronteras, estamos hablando del cambio en lo que son las exportaciones que son del sector agropecuario, exportaciones tradicionales. Ya más bien estábamos pensando en otro tipo de exportaciones, en chips, en suplementos médicos, etcétera, y también apoyo a otros sectores como el turismo. No podemos negar que el turismo es un motor importantísimo en la dinamización de la economía y que es un sector que eventualmente viene a ser un sector muy democrático, ¿verdad? Que hay participación de una gran cantidad de costarricenses, tanto el costarricense que tiene medios económicos como el costarricense que tiene pequeños emprendimientos, pequeñas sodas, guías turísticos, etcétera, etcétera. No estamos renegando de eso, no, para nada. A mí me parece que eso está muy bien. Lo que estamos diciendo es, o lo que yo digo es que desde mi óptica, desde mi visión, que el sector se ha venido quedando, ¿verdad? Don Pedro, aquí no podemos negarnos con el tema de la globalización, ¿verdad? Que es al final de cuentas lo que nos lleva a ese cambio. En el sector agricultura, con respecto al tema de globalización, algunos se han resistido al cambio, otros no han querido hacerlo. Y me parece que ahí también marca un poco la pauta de que al final esos cambios, ese mundo globalizado en el que hemos entrado en los últimos 20, 30 años, es muy excluyente. Si usted no se adapta a las modificaciones tecnológicas, también eso pasa factura. Bueno, ese es el discurso de los gobiernos, y es el discurso de la gente que tiene el pensamiento de que el libre mercado es la panacea, ¿verdad? Desde la teoría de Adam Smith hace muchísimos años, ¿verdad? Desde 1700 se dijo que el libre mercado era lo que nos podía dar el equilibrio, que si yo tengo fortalezas para ejercer una actividad, que ejerza esa, y la que no tengo fortalezas, que lo hace otra región. Bueno, eso es cierto de alguna medida, pero también cuando no existen factores que alteren eso, ¿verdad? Y esos factores que alteran están muy presentes, sobre todo en estos momentos. ¿Cuáles son esos factores que alteran? Aquellos factores que vienen a beneficiar grupos, que se toman medidas por las cuales se favorecen grupos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hacen las grandes potencias?
no dejan a la libre su sector agropecuario. Les inyectan recursos, le hacen políticas públicas que realmente les apoyen, ¿verdad? Si bien en los tratados se habla de que no hayan subsidios, estos países se encuentran los medios, los mecanismos para apoyar su sector, ¿verdad? Caso contrario aquí en Costa Rica. ¿Hay un abandono a la agricultura? Bueno, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Vamos a ver, yo veo la agricultura como una actividad que tiene, digamos que dos motores. Un motor exportador, que ahí está, son grandes empresas nacionales o transnacionales. Estamos hablando de piña, estamos hablando de banano, estamos hablando de otros productos de exportación que hay capital, ¿verdad? Pero también está el otro sector, el sector micro y pequeño. Ese sector micro y pequeño, ese es el sector que ha venido estando cada día más debilitado porque no tiene esos apoyos, ¿verdad? Lo que ha habido son políticas que yo le digo, políticas que son, que piensan en soluciones parciales o que piensan en soluciones de corto plazo. La ruta del arroz es una de esas políticas. Sí, por supuesto, y podríamos hablar de ella un poquito más adelante, pero yo lo que digo es que se piensa tal vez en la próxima elección y no en la próxima generación de costarricenses. Vamos a ver, entonces, en condiciones tan difíciles como las que está atravesando el mundo en estos momentos, la seguridad alimentaria es básica, ¿verdad? Y entonces, si estamos diciendo que no vamos a producir arroz porque es mucho más barato importarlo, pero sí en una situación tan complicada como la que está el mundo, resulta que los países que producen arroz no quieren exportarlo, ¿verdad? Porque tienen situaciones complicadas. Entonces, ¿con qué nos quedamos nosotros? Si ya destruimos toda la infraestructura productiva del arroz. Entonces, y eso juega no solo para el arroz, eso juega para todo. Me lleva a un tema importante porque usted en un control político se refirió precisamente a ese impacto que ha tenido las políticas en temas de producción y hablaba de una disminución en la producción en hectáreas y en cantidad, ¿verdad? De varios productos. Detállenos al respecto sobre ese censo. Claro, ese es el Censo Nacional Agropecuario que hace el INEC. Para mí el INEC es una institución muy seria, ¿verdad? Y tiene para mí toda credibilidad. Y ella lo que dice es, bueno, utilizando un término más campesino, es descubriendo el agua tibia, ¿verdad? Porque es una cosa que todos lo vemos cotidianamente, es la disminución sustancial de las áreas de siembra y por supuesto de la producción, que eso está totalmente ligado, ¿verdad? Entonces el estudio lo que dice es que hay una disminución sustancial de arroz, de caña, de café, ¿verdad? Y entonces son productos que han sido tradicionalmente importantísimos en lo que es el sector de micro y pequeño productor. Entonces ahí está clarísimo, ¿verdad? ¿Y a qué se debe eso? Bueno, uno podría alegar que eso se debe a que la gente no ha mejorado su tecnología, lo que usted apuntaba anteriormente, que la gente no se ha adaptado al cambio, que la gente es resistente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la realidad nosotros vemos un sector agropecuario débil. Vemos un Ministerio de Agricultura que realmente no tiene las fortalezas necesarias para acompañar esos productores. ¿En qué sentido? Bueno, primero la investigación, que es básica, lo que usted hablaba anteriormente. Después de la investigación viene la tecnología. Y después de la investigación, la tecnología, viene la transferencia, que es la asistencia técnica. Eso ha disminuido sustancialmente en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Usted puede recorrer las agencias de extensión agrícola de todo este país, por lo menos las que yo conozco, ¿verdad? Y creo que es una situación transversal en el país. Antes tenían 5, 6, 7, 8 y hasta más extensionistas, ahora tienen 1, ¿verdad? Y usted les pregunta, ¿cómo hacen ustedes para llevar la extensión a sus agricultores? Bueno, es que no tenemos combustible. Entonces usted dice, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para apoyar a este sector tan necesitado de lo que estamos hablando, ¿verdad? De transferencias de tecnología a través de una muy buena asistencia técnica para que podamos conservar las áreas de producción y mejorar la productividad de los cultivos. Entonces, ahí es donde está la clave. Cambios importantes que podrían incorporarse.
Bueno, yo lo veo desde este punto de vista. A mí me parece que el mismo sector agropecuario, desde la perspectiva del micro y pequeño productor, hay una debilidad grande. Y esa debilidad grande es que es un sector que no está muy organizado ni muy unido. Encontramos muchas organizaciones, probablemente que esas organizaciones sí tengan alguna visión clara de la situación, pero no existe una unión de todos estos grupos a nivel nacional. Y entonces encontramos que ahí ya no definimos desde el sector, ¿verdad?, cuáles son las políticas que nosotros necesitamos como micros y pequeños productores. Si no lo definimos y estamos divididos, entonces el gobierno para él es muy fácil, ¿verdad?, porque con cualquier cosa nos divide más. Ese es uno. Otro, hacer un análisis real de lo que nos brinda las instituciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Si realmente existe un verdadero análisis de lo que está pasando en la institucionalidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque me parece que en el sector hay instituciones que tienen muchos recursos y hay instituciones que no tienen recursos, como el MAC. ¿Cuál es el análisis que hacemos desde el sector micro, desde el campesinado, desde los agricultores? De ahí no lo tenemos claro, ¿verdad? Y entonces, si nosotros tuviéramos claro eso, podríamos hacerle una propuesta al gobierno de la República de turno, cualquiera que sea, o los anteriores o los que vengan. Bueno, resulta que en el sector existe el Ministerio de Agricultura, existe el INDER, existe el CNP, existen otra serie de instituciones que tienen que ver con el sector. ¿Qué están haciendo todas estas? ¿Cuál es el papel que la ley les ha mandado? ¿Los están cumpliendo? ¿Tienen recursos? Sí los tiene, lo está haciendo bien. Eso no lo hemos hecho, ¿verdad? Y a mí me parece que eso se debe de hacer porque podríamos tener una reestructuración del sector y fortalecer, desde mi punto de vista, al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Creo que hay otras instituciones que o no están cumpliendo su papel o ya están superadas las acciones que le dio la ley en ese momento. Entonces, ¿por qué fortalecer el Ministerio de Agricultura? Porque es la base. Vuelvo a decir lo que dije hace un rato. La investigación, que es fundamental, ¿verdad?, la tecnología y la transferencia a través del sistema de asistencia técnica. Esa transformación requiere recursos económicos. No. Y ya conocemos también el discurso, ¿verdad?, de que no hay en este momento cacao para hacer el chocolate. Bueno, yo lo veo de esta manera, ¿verdad? Y no digo que hay que hacerlo así, si nada más es apenas como un ejemplo. Vamos a ver. Tenemos al Instituto de Desarrollo Rural, el INDER. Se supone que el INDER, lo que viene ahora por mandato de ley, es promover el desarrollo del territorio. Bueno, pero resulta que el INDER tiene un mandato todavía, digamos, más de fondo. ¿Cuál es? Es atender los territorios propiamente que ellos han comprado, desde el ITCO, ¿verdad? Que primero el ITCO, luego el IDA y luego el INDER. ¿Qué está haciendo ahora el Instituto de Desarrollo Rural? Bueno, y ahí, promoviendo desarrollo, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero está, desde mi punto de vista, prácticamente haciendo una duplicidad de funciones con las municipalidades. Constitucionalmente, ¿cuál es el ente que tiene que promover el desarrollo del territorio? Es la municipalidad, ¿verdad? No es otro instituto. Entonces, si usted dice falta de recursos, bueno, yo podría pensar que el INDER tiene muchísimos recursos, ¿verdad? Estábamos hablando, hay una comisión de agropecuarios que solamente el INDER tiene alrededor de 60,000 millones de colones en superávit, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, hey, si vamos con el INDER a hacer obras que puede hacer otra institución que está por mandato constitucional, que debe de hacerlo, ¿por qué no pensar en una reestructuración? Ahí están los recursos, ¿verdad? Y no es que vamos a dejar abandonados todos los beneficiarios de territorios del IDA. No, podríamos tener un departamento que los pueda ayudar. ¿Sobre todo en qué? Bueno, la titulación es terriblemente mal en ese sector. Y ahí tenemos recursos para fortalecer el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Me lleva ese dato a entrelazar, por ejemplo, en la discusión del presupuesto se hablaba del superávit que tienen las universidades y que las universidades tenían que invertir ese superávit que rondaba los 70,000, 80,000 millones de colones igual. ¿Por qué no hacerlo con el INDER? ¿Por qué sí permitir que el INDER tenga recursos
totalmente almacenados cuando hay tanto productor en las diferentes zonas del país que requieren al menos un empujón para poder poner a andar su producción? Bueno, ¿Qué hace falta? ¿Cómo acceder a esos recursos? Volvemos a los temas de fondo, ¿verdad? Y repito, es mi visión. Yo podría estar totalmente equivocado y eso es absolutamente debatible, ¿verdad? Pero a mí me parece que cuando los pensamientos son de corto plazo, eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, si estamos en el gobierno para cumplir una tarea, bueno, es cumplir esa tarea. Si estamos en el gobierno para gobernar, ¿verdad? Y para pensar en el país que queremos hacia futuro, entonces tenemos que hacer esos análisis serios. Y con esto yo no quiero decir que hay que afectar a los funcionarios de esas instituciones, porque yo estaría totalmente en contra que esos funcionarios se afecten, pero en una reestructuración, en un buen análisis, en una muy buena reestructuración, esos funcionarios también tendrían su empleo asegurado donde quiera que se puedan reubicar. En el sector cultura, ¿el gobierno está cumpliendo con la tarea o está pensando a futuro? En el sector cultura. En el sector agropecuario, perdón. Sí, pero también el sector cultura podemos decirlo. Yo creo que ni siquiera están pensando. A mí me parece que en el sector cultura, y no quiero, digamos, arrogarme nada que no me competa, ¿verdad? Pero como diputado también tengo esa posibilidad de opinar. A mí me parece que en el sector cultura, no se está haciendo nada, así casi que literalmente. Y me parece que es un tema absolutamente serio, porque si nosotros, y de mucho fondo, porque si nosotros no sabemos ni quiénes somos, ¿verdad? De dónde venimos, dónde estamos, no sabemos para dónde vamos, somos una hoja en el aire. Entonces la cultura para mí es fundamental y genera también muchos réditos si se hace bien. Hay ejemplos en el mundo en que la cultura es absolutamente fundamental para la generación de riqueza, pero bueno, ese es otro tema. ¿Y en el sector agropecuario? Yo creo igual, ¿verdad? Que en el sector agropecuario el gobierno apostó a otras cosas. Los gobiernos, no ¿verdad? Yo no quiero hacer una crítica absolutamente morbosa para este gobierno. Yo digo en general, ¿verdad? Los gobiernos no han pensado en fortalecer, no se ha pensado en la seguridad alimentaria, ni siquiera en la soberanía alimentaria, porque la soberanía que está ligada a toda la parte reglamentaria y de leyes, usted ve que más bien no se protege al productor de las importaciones, etcétera, etcétera. Y de la seguridad alimentaria, pues con mucha más razón. Entonces yo creo que no tenemos claro cuál es el país que queremos, o por lo menos en el sector no estamos claros, ¿verdad? Porque el gobierno también puede decir, en realidad no nos interesa este sector, y entonces el país que queremos no es un país de pequeños productores. Podría decirse, ¿verdad? Y entonces estaríamos claros en que esa no es la línea. Don Pedro, para quien nos escuche o nos vea también a través de las redes sociales y TV Legislativa y se pregunte, bueno, y diputado, ¿ustedes qué han hecho en la Comisión de Agropecuarios? ¿Qué podemos decirle? Vieras que se nos han acercado muchos agricultores a decir que nosotros tenemos que hacer, digamos, política pública, y estamos total y absolutamente impedidos para hacerla. La política pública la hace el gobierno de la República, el Poder Ejecutivo, y nosotros no. Nosotros estamos para formular leyes, estamos para hacer el control político. Entonces, lo que hemos hecho es hacer el control político, ¿verdad? Vehemente, claro y demás, pero que ha caído en oídos sordos, obviamente en el gobierno, y que me parece que lamentablemente en el sector pareciera que también, porque no vemos, por lo menos yo no lo veo, y si estoy equivocado me gustaría que me lo dijeran, ¿verdad? Yo no veo en el sector una reacción fuerte de organización y de análisis, ¿verdad? Nosotros estamos promoviendo una mesa de diálogo como diputados, ¿verdad? El diputado John Der Salas de Nueva República y mi persona, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, hemos hecho una convocatoria a los sectores, ¿verdad? Ya hemos tenido una primera mesa de trabajo en donde hemos planteado toda esta serie de situaciones para tratar de por lo menos encontrar una solución, ya sea, y hemos invitado al Poder Ejecutivo también, porque nos parece que es importante. Esto no es un asunto de un poder de la República. Bueno, me parece que en realidad el Poder Ejecutivo es el que estaría llamado a hacer esta situación, pero nosotros estamos también obligados a hacerlo, e hicimos ese llamado a la mesa de diálogo, hicimos una primera reunión, planteamos algunos objetivos claros de largo alcance y por supuesto de corto alcance, porque cuando estamos hablando de largo alcance no podemos dejar de lado
las terribles consecuencias que subieron los productores locales principalmente de Guanacaste y de la zona sur, ¿verdad? Entonces también hay que tomar medidas en ese sentido en el corto plazo. Pero también hemos estado analizando las propuestas de ley que hace el gobierno de la República en el sector, ¿verdad? Por ejemplo, la reestructuración del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en este momento es un proyecto que se aprobó en comisión y que está en plenario, que está convocado, pero no está en agenda, y que pues hay mociones de reiteración para ver realmente cuál es la reestructuración del MAC que necesita el sector. Pero ahí nosotros ocupamos un sector totalmente claro qué es lo que necesita o qué es lo que requiere el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Don Pedro, hablemos del tema de seguros, que es una propuesta que parece va a impulsar el gobierno, ¿verdad? Y también sobre la trazabilidad. Lo mencionábamos anteriormente, bueno, fuera de micrófonos, que es un tema que se engloba desde el tema de los costos y de la tecnología también, pero que ciertamente analizarlo puede ser muy viable y además puede ser muy necesario para tener control sobre la producción nacional. Sí, quiero decir sobre la trazabilidad que nosotros hemos recibido a muchos productores, sobre todo pequeños productores, que tienen una gran preocupación por la implementación de este decreto ejecutivo, que creo que es el 44336, que habla de la trazabilidad y su implementación. Lo que nosotros les hemos dicho, y principalmente mi persona, es que la trazabilidad, me parece a mí, es necesaria. Es necesaria porque viene a implementar una serie de acciones que son muy importantes en varios aspectos, pero sobre todo en una situación que es casi crónica en las regiones rurales, que es el robo de ganado, ¿verdad? Contrabando. Sí, contrabando, robo de ganado, destace de ganado. Es una situación que ha venido a golpear muchísimo al sector de micro, ¿verdad? Sobre todo, aquella persona que tiene 4, 5, 6, 10, 15 vaquitas y de repente llega al potrero y ya se la han robado o se la han destazado y le han dejado ahí nada más que la osamenta. Entonces me parece que ese areteo, ¿verdad? Esa colocación de aretes en el ganado con un chip para identificarlos, ¿verdad? Es valioso. También nos parece que es muy importante también, de alguna manera, el mejoramiento del acto, porque se le da un seguimiento, se le da las posibilidades a SENASA y al Ministerio de Agricultura y al mismo ganadero, la posibilidad de mejorar su acto. Tiene también una situación importante desde lo fiscal, como bien lo decíamos antes fuera de micrófonos. Pero existen muchas dudas. Una que nos han planteado y que yo concuerdo con ellas es que la implementación de esta trazabilidad está en un corto plazo. Se habla de un año y medio. Y entonces estamos hablando de colocar aretes a un acto nacional de más de 1,5 millones de animales, no es tan sencillo, ¿verdad? No es tan sencillo. Ese es uno. El otro, se habla de que para movilizar los animales deben tener guías que obviamente vayan identificadas con ese chip, con ese arete, y se habla de guías digitales. Entonces ahí existe una gran preocupación de los ganaderos de que cómo hacen ellos si no manejan la tecnología, cómo hacen ellos si apenas utilizan el teléfono celular para llamar y para mandar un mensaje de WhatsApp. Estoy hablando de lo que ellos nos han manifestado, ¿verdad? Y también una preocupación muy grande es que no existe cobertura. Exacto. Hay zonas o hay fincas donde la cobertura es inexistente y entonces ahí sería imposible implementar ese tipo de medidas. Sí, totalmente, ¿verdad? Entonces esas preocupaciones de estos señores, nosotros hemos de alguna manera trasladado al señor ministro, don Víctor Carvajal, de que debe de tener una apertura, debe de escucharlos y debe de ver de alguna manera cómo se puede incorporar estas dudas que tienen los ganaderos a efectos de que el programa se lleve a cabo de la mejor forma. Otras dudas que ellos tienen, que me parece que son razonables, es el riesgo que existe de la contaminación o de la propagación del gusano marrenador. Estamos hablando de que cuando vas a colocar un arete en la oreja de un animal, pues tenés que hacer una perforación, ¿verdad? Y esa perforación, pues obviamente va a estar de alguna manera
expuesta a que haya esa proliferación del gusano barrenador y podría ser una plaga total a nivel del país, ¿verdad? Y entonces eso sería una cosa muy seria. El MAC ha dicho que sí, que se puede aplicar productos que vengan a cicatrizar y demás, y eso también es cierto, pero también en zonas muy lluviosas eso no tiene una cobertura, digamos, de larga edad, de largo alcance. Entonces son preocupaciones de los señores ganaderos que nos parece muy, muy relevante y que ojalá el ministro pudiera eventualmente escucharlos y tomar alguna medida. Que hay que dejar claro a la ciudadanía, este es un tema vía decreto. O sea, es un tema del Poder Ejecutivo, la implementación es del Poder Ejecutivo, pero como lo decía usted hace unos minutos, nos toca el control político y ustedes tienen que ser garantes de que todas esas políticas se hagan de la mejor manera posible. Sí, por lo menos mi recomendación hacia los productores... Para que no vayan a pensar que es una política que viene de la Asamblea Legislativa. Sí, es que a la Asamblea Legislativa de los diputados se les pega todo, ¿verdad? Se nos pega todo, sí. Nosotros no somos los responsables de ese decreto, sino que es el... Pero el control político sí. El control político y la fiscalización de que se haga bien. Sí, porque una de las preocupaciones que tienen los ganaderos es que no están siendo escuchados. Entonces, por eso recurren a la Asamblea para que la Asamblea, ¿verdad?, pueda de alguna manera interceder y que el señor ministro los escuche y eventualmente pueda tomar en cuenta estas consideraciones. Entonces, yo, resumiendo, diría que la trazabilidad es importante, que la trazabilidad en el largo plazo viene a ser una medida que va a ayudar a todos los ganaderos, pero que también debe de escucharse las preocupaciones, sobre todo de los muy pequeñitos, ¿verdad? Había una preocupación que me pareció muy válida. Ellos decían, bueno, nosotros eventualmente en algún momento tenemos una emergencia económica y entonces tenemos que recurrir a sacar 1 o 2 animales y hay que hacerlo rápido. Y si no podemos hacer la guía, ¿verdad?, porque no tenemos cobertura, y si no podemos hacer la guía porque no manejamos la tecnología, entonces, o peor aún, si no hemos puesto los aretes en ese año y resto, entonces lo que pasa es que el decreto lo dice muy claro: si se encuentra un animal que no tiene aretes, SENASA puede inclusive sacrificarlo. Está la transacción también de productor a productor sin necesidad de ir a una subasta, que también tiene que quedar registrada, porque si tenés un animal registrado con el chip en determinada finca o determinado empresario y lo vas a vender, pero directamente, tiene que registrarse también esa venta al otro productor, y es otro tema complejo que también no necesariamente necesita una guía. Correcto, ¿verdad? Todas esas preocupaciones, pues a mí me parece que son muy válidas, Otra de las preocupaciones que tienen ellos, que yo también la suscribo, es que el SENASA no tiene en estos momentos la capacidad, me refiero a funcionarios en el sentido de cantidad, de cantidad, tiene escasez de personal, porque el decreto dice que son los funcionarios de SENASA que tienen que hacer el primer aleteo, ¿verdad? Y luego están hablando de costos, que es un tema que yo no domino y no quisiera, digamos, adentrar en el asunto. Nada más lo digo porque ellos lo han manifestado, que el arete con el chip es muy costoso y que ellos no podrían, pero no lo sé, la verdad. Es una preocupación que ellos me lo han manifestado. Que ahí también se va a ocupar cacao para el chocolate. También. Y tiene que pensarlo el gobierno. No, y el decreto lo que dice es que eso lo tiene que cubrir el ganadero. Pequeño ganadero. Entonces, esas preocupaciones, repito, son muy válidas y nosotros vamos a estar desde la Asamblea Legislativa haciendo control político y, por supuesto, acompañando al productor, sobre todo al micro y pequeño productor, a que se le escuchen estas dudas que él tiene, y ojalá el ministerio pueda tomarlas en cuenta y mejorar este proyecto de trazabilidad. Don Pedro, muchas gracias. Con todo gusto. Este fue el espacio Voces del Congreso con el diputado Pedro Rojas. Hemos presentado Conozca al Diputado.